Esta historia comienza presentándonos a Yuandi, un otaku en todo el sentido de la palabra que sale de casa preparado para tomar un avión hacia la ciudad de Shenzhen, donde se estará inaugurando el primer parque temático inspirado en los donghua que él tanto disfruta ver. Pero las cosas toman un rumbo extraño cuando, al cruzar por la puerta de abordaje, pasa por una especie de portal y se ve transportado a un universo de fantasía digno de todo buen isekai, con criaturas fantásticas, dragones, un ambiente medieval y, por supuesto, magia. Al principio, nuestro joven simplemente cree que se había quedado dormido y ya estaba en la convención a la que planeaba ir, pero luego se da cuenta que todo era real y que, sin lugar a dudas, había sido transportado a otro mundo. El detalle está en que, en lugar de tomarlo por sorpresa, su experiencia con los isekais le deja claro lo que estaba pasando. Él es el protagonista de esta historia y, pase lo que pase, está destinado a grandes cosas, lo que de cierta forma es cierto, pero no del todo como él espera. Aún así, la historia comienza a avanzar cuando aparece un señor mayor que, al ver al prota, lo confunde con un extranjero y le dice que se apresure porque ya estaba por empezar la prueba de ingreso para la escuela de magia. Nuestro prota no entiende nada, pero al escuchar las palabras escuela de magia, cree que es parte de su destino como prota y decide simplemente seguirle la corriente. Hasta que llegan a academia y es guiado por estas dos chicas de aquí, quienes se acercan a él y le dicen que puede medir su capacidad mágica tocando la gran piedra celestial. Sin pensárselo dos veces, Yuandi da un paso al frente, hace una que otra pose ridícula y pone sus manos sobre la piedra, provocando que ésta emane un intenso brillo blanco y que todo el mundo estalle en carcajadas. Pues resulta que en ese mundo existen dos tipos de energías mágicas, el Douki, que se caracteriza por el color amarillo, y la magia elemental, que varía de color dependiendo del elemento predominante y que puede dar como resultado una gran variedad de colores. El elemento madera viene representado por el color verde, el agua por el azul, el viento por el verde claro, el fuego por el rojo y así consecutivamente. Cada color representa un elemento, exceptuando el blanco, que básicamente es un indicador de que esa persona no posee ni Douki ni energía elemental. Eso sí, una de las chicas nota que en el núcleo de la piedra se puede ver un tenue color verde, pero no lo suficiente como para que sea relevante, ni mucho menos para considerar a nuestro chico como algo más que un simple humano sin poderes. Por lo que sí, lo que parecía que iba a ser una aventura de magia y waifus terminó siendo la peor de las decepciones. Obviamente, aquí termina el camino de aventura de nuestro prota, quien comienza a cuestionarse si realmente es el protagonista heroico que él había imaginado. Pero mientras cae en depresión, aparece el mismo anciano de antes quien le ofrece trabajo como jardinero y comienza a enseñarle todo lo que sabe, desde cómo usar la poca magia que tiene para hacer crecer algunas flores, hasta historias de sus magníficas aventuras porque, así como lo ven, el anciano fue un gran aventurero y en su momento fue capaz de hacerse con una semilla de hada, la cual promete otorgar un increíble poder a todo aquel que consiga liberar la energía en su interior. A pesar de su experiencia y de todo su esfuerzo, el viejo no fue capaz de liberarla, por lo que se la entrega a nuestro prota con la intención de que él también pueda hacerse con ese poder. Es así como Yuandi comienza a buscar la forma de cultivar la semilla. Primero, intenta regándola, hablándole, sembrándola y hasta vertiendo parte de su propia sangre. Pero no importa lo que haga, nada parece surtir efecto, o al menos eso parece, porque esa misma noche, luego de ser atacado y prácticamente asesinado por una súcubo, mientras nuestro prota se cuestiona su propia existencia, la semilla se abre en dos y de ella sale una hermosa joven, un hada. Al verla, nuestro prota piensa que está salvado y, en su mente, cree que el hada se acercará a él llamándolo amo y toda la cosa. Pero la verdad es que no podría estar más equivocado, pues justo como la súcubo, el hada de fuego tiene una sola intención en mente: matarlo. En ese momento, Yuandi termina de morir y la chica, decepcionada por haber sido ella la que acabó con su vida, se lanza contra la súcubo, reclamándole por haber asesinado a su presa y acabando con ella de un solo ataque, para luego transferir su vida al cuerpo de nuestro prota y, básicamente, salvarlo. Sé que esto de quererlo muerto y al mismo tiempo salvarlo no tiene mucho sentido, pero la lógica detrás de esto es que lo que ella quiere es desvivirlo con sus propias manos. Nuestro prota despierta y, sin saber muy bien lo que estaba pasando, le agradece al hada por salvarlo, pero se lleva una buena sorpresa cuando esta comienza a amenazarlo y le reclama por haberla dejado encerrada en el sello durante más de 1000 años, ya que el odio que esta le tiene es porque cree que fue él quien la encerró allí en primer lugar. Nuestro prota intenta explicarle que esta es la primera vez que la ve en la vida, pero ella no acepta ningún tipo de explicaciones y simplemente se lanza a atacarlo. Lo curioso es que con cada corte que le produce, el daño se le devuelve a ella misma, por lo que termina completamente herida y sin entender nada de lo que estaba pasando. En eso, aparece una mujer rubia que se presenta como la directora de la Academia de Magia. Le entrega a nuestro prota un libro con el que consigue apaciguar a la chica y finalmente les explica qué es lo que está pasando. Al haber liberado al hada, cuyo nombre, por cierto, es Mo Fei, nuestro prota pasó a ser algo así como su portador, lo que significa que ella deberá seguirlo a donde quiera que vaya y que, sin importar
importar sus intenciones, ella no podrá hacerle daño. Es por eso que cada vez que intentaba cortarlo, las heridas se le veían reflejadas. Pero, ¿qué son las hadas? Este tema se nos explicará a profundidad más adelante, pero, en resumen, son criaturas increíblemente poderosas que se ven ligadas a un portador. Sin embargo, son tan raras y hay tan pocas personas capaces de liberar a las hadas de sus semillas que es un arte prácticamente en el olvido. Es por eso que la directora le hace una propuesta a nuestro prota. Si él se queda en su academia para estudiar todo el tema de las hadas, ella le regalará el libro capaz de controlarlas y, además, le entregará otras 3 semillas de hadas que habían permanecido en su almacén por cientos de años, pero que nadie había sido capaz de liberar en todo ese tiempo. Obviamente nuestro chico acepta y esa noche se pone a estudiar el libro. Es así como descubre que las hadas no siempre fueron hadas, sino que nacieron como humanas común y corrientes, pero fueron convertidas y condenadas a vivir de esa forma por el resto de sus días a través de un poderoso encantamiento, el cual solo puede ser realizado por domadores de hadas altamente capacitados. Pero lo más importante acá es que, aparte de sus poderes normales, cada hada posee un mundo interno en su interior, que es algo así como la manifestación física de sus recuerdos pasados y que sirve como medio para que nuestro prota conecte con ellas, pues deberá tratar con sus recuerdos y con todos sus traumas para establecer una buena relación con las chicas, ya que mientras mejor se lleven, mayor será el alcance de sus poderes y, por supuesto, mayor será el respeto de ellas hacia él. O, en pocas palabras, deberá ayudarlas a superar sus traumas para volverse más poderoso. Con eso claro, nuestro chico asiste a su primer día de clases en la academia, donde todos comienzan a molestarlo llamándolo débil y recordándole lo mal que le fue durante su prueba. Pero lo que ninguno se esperaba, ni siquiera él, es que cuando vuelve a tocar una de las piedras mágicas, esta comienza a brillar de 2 colores bastante intensos: verde del elemento madera y azul por el elemento agua, hasta el punto que el mismo cristal se rompe, revelando que su nivel ahora se encuentra muy por encima del promedio. Yuanding no termina de entender de qué se trata esto y, de momento, cree que se debe a la influencia de Mo Fei. Sin embargo, luego se da cuenta que, al haberse fusionado con la Sucubo, adquirió su energía mágica, así como parte de sus habilidades, que vendrían siendo todos los poderes de agua. Sea como sea, esta nueva serie de habilidades llama la atención de todos los presentes, incluyendo el típico pendejo al que solo le importa dejar mal a los otros. Por lo que, más tarde, ese mismo día, el pelado de aquí aprovecha que estaban en clase de educación física para retar a nuestro prota a un duelo, el cual sería observado por toda la escuela, así como la princesa de este reino, una chica llamada Xia, que siempre se la pasa acompañada de Luo, su fiel caballero. Al escuchar sobre el duelo, Mo Fei le dice a nuestro prota que la saque del libro para ella encargarse de su oponente, pero el tono de la chica no termina de convencerlo, así que decide confiar en sus habilidades y encargarse de la pelea por su propia cuenta. De esa forma comienza un intercambio de poderes bastante parejo en el que nuestro prota consigue sacar el máximo provecho de sus habilidades y, de hecho, luego de mucho esfuerzo consigue acabar con su oponente. Eso sí, todo ese nivel de esfuerzo mágico hace que caiga desmayado y que, en ese estado de inconsciencia, pueda acceder a los recuerdos de Mo Fei, es decir, a su mundo interior. Es allí donde ve parte de lo que era su vida cuando era una humana en una época llena de pobreza, guerras, conflictos y, sobre todo, una esclavitud en la que ella misma se terminó viendo involucrada, siendo vendida, maltratada y, lo peor, todo esto siendo observado por nuestro prota sin que éste pudiera hacer absolutamente nada, pues como leyó en el libro, todo esto son recuerdos del pasado que ya no pueden ser modificados. Nuestro prota se despierta y, aunque intenta hablar con Mo Fei sobre todo lo que vio, este tema pasa a segundo plano cuando, en medio de la noche, nuestro chico recibe la inesperada visita de la princesa Xia, quien se encontraba sonámbula y estaba siendo perseguida por 2 súcubos que se habían infiltrado en la escuela. Como puede, Yuanding le ayuda a escapar, pero al final terminan siendo alcanzados por ambas, por lo que no le queda de otra más que pedirle ayuda a Mo Fei, quien acude al instante y rápidamente acaba con toda la amenaza. O al menos eso parece, porque al cabo de unos segundos entra en escena el famoso y supuestamente fiel caballero Luo, quien en realidad es un traidor y tiene como intención desvivir a la princesa. Sin perder más tiempo, Mo Fei se lanza contra él, pero la diferencia de nivel es demasiado grande y, en su estado actual, el hada es incapaz de producirle la más mínima herida. Nuestro prota comienza a pensar qué puede hacer en una situación como esa, recordando lo que había leído en el libro, y es que el poder mágico de un hada aumenta conforme mejor se vuelve su relación con el portador, por lo que decide pedirle ayuda a la princesa para que le preste un poco de su energía mágica y, de esa forma, ingresar al mundo espiritual de Mo Fei para ayudarla a superar su trauma y, por ende, a ayudarla a volverse más poderosa. Una vez dentro del mundo espiritual de Mo Fei, Yuanding intenta acercarse a ella pero no puede, y esto se debe a que ya hay una versión de sí mismo dentro de estos recuerdos, es decir, nuestro chico vendría siendo una reencarnación de alguien que formó parte de este pasado. ¿Y quién sería ese? Pues este rubio de aquí, cuyo verdadero nombre permanece oculto, pero al que llamaremos el Yuanding malvado. Sí, malvado, y ya verán por qué. El punto es que, luego de todo por lo que había pasado en su infancia, Mo Fei se convirtió en una asesina a sangre fría que haría todo lo que fuera por sobrevivir. Era fuerte, era tenaz y era igualmente respetada y
temida dentro de esa tierra sin nombre a la que ella llamaba hogar. Pero todo comenzó a cambiar cuando conoció a Yuan Ding, el malvado, ya que este se presentó ante ella como un tipo bueno y pacifista, que durante meses fue ganándose su confianza y, hasta cierto punto, manipulándola para que ella se enamorara de él, cosa que le funcionó a la perfección porque, luego de haber pasado por tantas cosas malas, Mo Fei estaba desesperada por encontrar un motivo, así sea el más mínimo, para recobrar su fe en la humanidad, y ese motivo lo encontró dentro de él. De esa forma, la supuesta confianza entre ambos fue creciendo, la chica fue cambiando y, al final, incluso aceptó mudarse junto a él a una mansión alejada de todo el caos, con el objetivo de vivir esa vida que tanto habían deseado y que, por supuesto, merecen. Pero, como se podrán imaginar, todo esto no era más que una farsa. El tipo la terminó dejando plantada durante días, le envió una súper emboscada para dejarla lo más débil posible, incluso usando a una niña para apuñalarla en el corazón, literalmente. Cegada por su relación con él, Mo Fei todavía quería pensar que todo fue un malentendido, pero el mismo tipo se para ante ella y le aclara que hizo todo esto para tenerla a su alcance y poder practicar en ella un poderoso hechizo que había pasado los últimos meses intentando perfeccionar, el hechizo para convertir a una chica en un hada. Con la poca decencia que le queda, el Yuan Ding malvado le dice que tiene dos opciones: o se une a él en su colección de hadas o muere. Obviamente, Mo Fei acepta, no solo por la idea de vivir más, sino de adquirir la fuerza suficiente para, algún día, vengarse. En ese estado mental, nuestro prota le pregunta al Yuan Ding malvado por qué hizo lo que hizo, a lo que este solo se ríe de forma cínica y le dice que no se engañe a sí mismo, obtener poder, volverse el más fuerte, ser el protagonista de esta historia. Esas son las cosas que él pensaba al principio y que en el fondo sigue pensando. Ambos, la versión malvada y la versión original, poseen la misma alma. Muy en el fondo, son la misma persona, y el Yuan Ding malvado solo es el Yuan Ding que se atreve a ir directamente por su objetivo, convertirse en el ser más poderoso de ese mundo. Esto hace que nuestro prota se dé cuenta que, aunque él técnicamente no ha hecho nada malo, queda en sus manos la responsabilidad de liberar a Mo Fei para que ésta pueda tener la vida que siempre mereció. Por lo que, estando dentro del espacio físico donde la chica se encontraba sellada, nuestro prota decide sacrificarse para borrar los últimos rastros de energía restantes del Yuan Ding malvado dentro de este espacio y, básicamente, liberando a la chica del sello que tantos años le había atormentado. Este proceso es un poco más complejo de lo que lo estoy contando, pero el punto es que, con su sacrificio espiritual, Mo Fei quedó libre y pudo darse cuenta que, aunque tengan prácticamente la misma alma, nuestro prota no es la misma persona que el que ella conoció en el pasado, y, incluso, en el caso de lo que sea, él ha demostrado ser diferente poniéndola a ella y a su libertad sobre su propia vida, por lo que le pide perdón por todos los malentendidos del principio y le agradece por lo que ha hecho por ella. Al mismo tiempo, nuestro prota se levanta como si nada, ya que, al tratarse de un espacio espiritual y gracias a la energía proporcionada por la princesa, su cuerpo original sigue intacto. Pero, aunque Mo Fei ahora sea libre de hacer lo que quiera, antes tienen que encargarse de Luo, que en el mundo real sigue amenazando con acabar con los tres. Es por eso que nuestro prota propone que lleven a cabo la técnica de la fusión que, ahora que tienen más confianza, permite unir sus cuerpos y sus almas durante un tiempo determinado. Sin más tiempo que perder, Mo Fei acepta y es así como nuestro chico vuelve al plano normal con una nueva forma y un nuevo físico 1000 veces más poderoso que su cuerpo anterior. Creo que está de más de decir que venció a Luo de un solo golpe, pero bueno, se los digo de todas formas. Ya que luego de un pequeño intercambio de poderes que se sentían como nada para nuestro chico, terminó venciendo a su oponente de un solo golpe, justo a tiempo para regresar a su forma original, puesto que la energía otorgada por la fusión es limitada. Luego de unos minutos, las cosas regresan a la normalidad y Mo Fei toma la decisión de permanecer junto a Yuan Ding por su propia cuenta, pues cree que él es la persona indicada en la cual depositar su confianza y este mismo le promete dedicarse a mejorar las cosas, no solo para las personas normales de este mundo, sino para otras hadas que se encuentren en una situación parecida a la de ella. El cambio en la relación de ambos es automático y se nota que, aparte de los sentimientos de confianza y amistad, ella también ha comenzado a desarrollar cierto gusto y admiración hacia él. En ese momento aparece la directora, quien le agradece por encargarse de los traidores y, justo como se lo había prometido, decide entregarle 2 nuevas semillas de hada. A partir de aquí, las cosas se calman un poco y ambas chicas, Mo Fei y la princesa, comienzan a asistir a las mismas clases que el prota, más que nada para que él se encargue de proteger a la princesa y, obviamente, por su vínculo con Mo Fei. Ya con todo bajo control, Yuan Ding se dirige a la biblioteca y la bibliotecaria lo ayuda a encontrar unos pergaminos especializados en el crecimiento de plantas, puesto que él se ha puesto como nueva meta
hacer germinar las dos nuevas semillas de hadas que le entregó la directora. De esa forma comienza a practicar, pero investigando un poco más se da cuenta que liberar a estas dos nuevas hadas será más complicado que liberar a Mo Fei, ya que ambas semillas se encuentran altamente selladas y para poder romper el sello necesitará cumplir una serie de condiciones. En el caso de la semilla azul se trata de un hada de luz lunar que lleva atrapada allí poco más de 700 años y la condición para liberarla es germinar la semilla bajo la luz de la luna y en una zona repleta de agua. Algo parecido sucede con la semilla rosada, que al parecer se trata de un hada gemela. Lleva sellada 800 años y para liberarla solo deberá lanzar la semilla a un estanque de flores de loto. Ya con eso claro, nuestro chico hace una que otras modificaciones para que se cumplan ambas condiciones y deja las semillas en el lugar exacto en el que deberían estar. De esa forma comienza una espera de varios días, pero lo interesante de esta parte es que mientras él y Mo Fei verifican ambas semillas, vemos que después de todo Luo sí consiguió sobrevivir a la pelea con nuestro prota, que ahora se encuentra de regreso al palacio para rendirle cuentas al rey. Sí, al mismo rey padre de la princesa, pues resulta que este se encuentra detrás del ataque a su propia hija y, por supuesto, detrás de todas las súcubos que se han estado infiltrando a la academia en las últimas semanas. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que todo malo de película quiere: poder. Luo le pide perdón por haber fallado y le explica que todo su plan se fue al carajo por la presencia de un hada muy poderosa. Al escuchar eso, el rey parece interesado y le dice que la capture, pero Luo también le cuenta que esa hada ya tiene un portador, que vendría siendo nuestro prota. Sin embargo, al rey no parece importarle y simplemente le dice que deben hacer lo que siempre hacen: deshacerse de todo aquel que pueda ser un obstáculo para cumplir sus objetivos, es decir, asesinar a nuestro prota. Con esto termina la conversación entre el rey y Luo, pero antes de cambiar de tema, quiero que ustedes me digan si la silueta del rey no se les hace conocida, solo digo. De vuelta con Yuan Ding, vemos que ambas semillas comienzan a brotar y de ellas surgen dos hadas, la rosada, cuyo nombre es Li Xuan, y la otra proveniente de la semilla azul, cuyo nombre es Yue, y de hecho lo trata bastante bien. No entraremos en muchos detalles sobre esta hada porque de momento la atención está centrada en Li Xuan, pues resulta que esta, justo como en el caso de Mo Fei, sale con un odio y un resentimiento increíblemente alto hacia nuestro prota, ya que según ella falta su otra parte, falta su gemela, y cree que nuestro prota pudo haberle hecho algo. Pero al ver a Yue, el enojo se le pasa, ya que cree que se trata de su gemela, aunque más adelante veremos que no es realmente así. El punto es que al final ambas chicas se ponen a disposición de nuestro prota y de momento el único gran problema parecen ser los celos de Mo Fei. Pero no todo es tan bueno, ya que al día siguiente la directora cita a Yuan Ding para informarle que estaba siendo buscado por el ejército del rey y que, si no había quedado claro, la intención es una sola: matarlo. El mismo rey ya había amenazado con atacar la academia, por lo que para evitar el conflicto a la directora no le queda de otra más que pedirle amablemente que se largue y que de paso se lleve a la princesa Xia consigo para protegerla. Es así como Yuan Ding parte hacia su siguiente aventura, que comienza con el ataque de un dragón que al parecer también anda detrás de las hadas. Al final la pelea no llega a mucho, ya que son 5 contra 1 e incluso estando solo el prota ya es capaz de vencerlo, por lo que el dragón sencillamente se va y le entrega una especie de flauta que puede usar para llamarlo cuando esté en peligro. Luego de eso siguen avanzando hasta que llegan a un hotel rodeado por un gran lago conocido como el lago de las 1000 hojas, que a simple vista parece un lago ordinario, pero que está relacionado de alguna forma con el pasado de Li Xuan, ya que al escuchar sobre este, la chica se pone algo sensible y simplemente se va. Nuestro chico va tras ella, pero cuando llega la chica retoma la actitud hostil que tenía antes y le dice que solo lo estaba tratando bien para no preocupar ni molestar a su hermana. Yuan Ding insiste y le dice que puede ayudarla a enfrentar su pasado, pero Li Xuan le dice que lo único que quiere es olvidar, ya que estos recuerdos son demasiado horribles como para tener que volver a enfrentarlos. Sin embargo, el momento es interrumpido por 3 guerreros enviados por el reino que tienen como misión acabar con el prota y llevarse a las chicas. Afortunadamente, las chicas se dan cuenta de esto y comienzan a pelear con todo lo que tienen. Yuan Ding incluso llama al dragón, pero la jugada le sale mal, ya que este, en lugar de ayudarlo como había prometido, se une a los guerreros a cambio de que le entreguen a una hada una vez hayan acabado con el prota. De esta forma, las chicas se enfrentan a los 3 guerreros al mismo tiempo que nuestro prota se encarga del dragón. Las peleas se mantienen bastante parejas. Sin embargo, en una de esas, Yuan Ding cae al lago y comienza a ahogarse, pero en lugar de morir, se ve teletransportado al mundo interno de las hadas, pero no cualquiera de ellas, sino al propio mundo interno de Li Xuan. Mientras todo eso sucede, Luo, que también
también estaba en esa misión junto a los guerreros, aprovecha a infiltrarse en la habitación de Xia con la intención de asesinarla. Pero lo que este no se esperaba es que Yuan Ting se había preparado y le había dejado un escudo de protección prácticamente impenetrable. De vuelta con nuestro prota, este se encuentra con el Yuan Ting malvado, quien en tono cínico le advierte que no hay nada que pueda hacer para evitar todo lo que está por suceder. Es así como nuestro chico comienza a ver dentro de los recuerdos y se da cuenta que Li Xuan no siempre ha estado sola, sino que, justo como ella dijo, cuando era humana solía tener una hermana, pero no una hermana gemela, sino una hermana mayor cuyo nombre era Lian Lo, una persona increíblemente amable y querida dentro del pueblo que, a pesar de no tener nada de dinero, era muy respetada debido a su actitud alegre y trabajadora. Lo más importante aquí es que parte de todo el esfuerzo que Lian Lo hacía cada día era enfocado a cuidar a su hermana pequeña, Li Xuan, la cual padecía de una enfermedad que la debilitaba tanto que ni siquiera era capaz de caminar. Como podrán imaginar, Lian era una persona demasiado inocente y bondadosa, lo que Yuan Ting malvado aprovechó para conquistarla y, poco a poco, ir ganándose su confianza, mostrándose como un tipo bueno y amable, cuando en realidad es todo lo contrario, ya que, justo como en el caso de Mo Fei, su única intención es usarla para convertirla en hada. Pero ahora usa una técnica muy diferente, ya que, sabiendo que la única ambición de Lian es curar a su hermana, le dice que existe una técnica capaz de curar cualquier enfermedad, llamada el lavado de 3 vidas, una receta secreta que solo pocas personas conocen, pero que es demasiado peligrosa como para que valga la pena intentarlo. Obviamente a Lian no le importa correr ningún riesgo, por lo que le dice que ella está dispuesta a cualquier cosa, incluso sacrificar su propia vida a cambio de que él cure a su hermana. Es así como el tipo comienza a sentar las bases para su plan, diciéndole que tiene casi todos los ingredientes necesarios para completar el lavado de 3 vidas, excepto uno, que resulta ser también el más importante: la sangre de un familiar. Pero no cualquier gotita de sangre, sino sangre en grandes cantidades, más o menos unos 4 o 5 litros, por lo que si llegan a hacer la receta, es muy posible que ella termine falleciendo en el proceso. El detalle es que esa última parte no solo fue escuchada por la hermana mayor, sino también por Li Xuan, la menor, quien se hizo pasar por su hermana para ver lo que estaba pasando, pero en lugar de comprender todo lo que Lian estaba dispuesta a sacrificar por ella, terminó haciéndose con la interpretación de que Lian tiene intenciones de abandonarla, en parte también por culpa de Lian, ya que en los próximos días esta comenzó a hablar mal de ella con la intención de que Li Xuan la odie y no le duela tanto cuando ella tenga que sacrificarse para salvarla. Sé que todo esto suena como un gran enredo, porque lo es, pero el punto es que esto comienza a crear asperezas entre las hermanas, principalmente por parte de Li Xuan, quien fue alimentando el odio hacia su hermana y, al final, creyendo que Lian estaba haciendo todo eso para deshacerse de ella, decide adelantar las cosas y apuñalarla por la espalda. Obviamente se arrepiente, pero la misma Lian voltea y le pide que lo haga, tomando su mano a la fuerza y enterrándose el cuchillo en su pecho por su propia voluntad, ya que, como les dije, la hermana mayor estaba dispuesta a hacer todo por su hermana, hasta el punto de sacrificar su propia vida para garantizar el futuro que su hermanita merecía. Eso sí, antes de morir, Lian le pide que lleve su cuerpo al sitio del ritual para que el tipo pudiera usar su sangre y sanarla. Li Xuan obedece y, entre lágrimas y arrepentimiento, lleva a su hermana hasta el lago, donde el rubio las estaba esperando y finalmente les revela la verdad detrás de todo, y es que nunca ha habido ningún lavado de 3 vidas. Li Xuan entra en desesperación al ver que su hermana había muerto por nada, pero el tipo no es tonto y le dice que todavía existe una forma de salvar a Lian y volver a estar juntas, convertirse en hadas. Obviamente Li Xuan acepta, pero sea como sea, el ritual termina fallando, por lo que su hermana mayor no consigue sobrevivir y ella es la única que termina convirtiéndose en hada, solo para permanecer completamente sellada, sola y con el remordimiento de que el sacrificio de su hermana terminó siendo para nada. Esto hizo que Li Xuan se terminara volviendo loca, sufriendo por todos esos horribles recuerdos. Es por eso que, ya en el presente, Li Xuan sigue pensando que su hermana todavía se encuentra con vida, aunque no es más que una cruel ilusión y la única forma que tiene su cerebro de lidiar con todo el dolor que le produce recordar todo lo que pasó en el pasado. Al ver todo esto, Yuan Ting se enfrenta con su versión malvada, lanzándole uno que otro golpe mientras le reclama por todo lo que hizo. El otro simplemente lo esquiva, mientras le dice que las cosas pasaron de esa forma porque así tenían que ser, y que ni siquiera él hubiera sido capaz de llevar las cosas por otro camino. Nuestro prota le dice que él hará todo lo que sea para salvar a las chicas, y es por eso que el otro tipo le dice que le dará una oportunidad para demostrarlo. De esa forma, el Yuan Ting modifica el espacio de los recuerdos y retrocede en el tiempo hasta el día en que conoció a Lian, dejando al prota para que le demuestre qué es lo que hubiera hecho él en su lugar. Es así como a nuestro chico se le da la oportunidad de interactuar con estos recuerdos, haciendo todo desde el principio, pero eso sí, a su manera, siendo amable, honesto y dejando siempre por delante lo que es mejor para las chicas. Sin embargo, y sin importar todo su esfuerzo, el resultado es bastante parecido al anterior, ya que los malentendidos entre ambas se mantienen y, justo como la primera vez, la hermana mayor termina perdiendo la vida en manos de Li Xuan. El Yuan Ting malvado
malvado aparece y le dice a nuestro chico que, haga lo que haga, hay cosas que no se pueden evitar solo siendo amable, por lo que nuestro prota le pide una segunda oportunidad, esta vez siendo honesto y bueno con ellas, pero al mismo tiempo soltando una que otra mentirita piadosa con el objetivo de mantener la paz entre ambas. De esta forma consigue salvar la vida de ambas chicas, pero nuevamente el Yuanding malvado aparece para ponerle los pies sobre la tierra y recordarle que nada de lo que ha hecho en este plano importa, ya que todo lo que está viendo son meros recuerdos del pasado y, por supuesto, todo eso ya pasó y no hay forma de que pueda cambiar ese hecho. Esto hace que nuestro chico se sienta inútil y se deprima un poco, pero en eso aparece una versión miniatura de la Lee Xuan actual, quien vio todo el esfuerzo de nuestro prota y le dice que, aunque lo que pasó hace 800 años no puede ser cambiado, reconoce todo el esfuerzo que ha puesto en hacerlo mejor para ambas y se dio cuenta que, aunque técnicamente tengan la misma alma, él y el Yuanding malvado no son los mismos. Es así como Lee Xuan le entrega parte de su poder, ayudándolo a salir del mundo de los recuerdos y regresando en el momento exacto para continuar con una pelea en la que además se terminan fusionando, aumentando infinitamente el poder de ambos. De esa forma, nuestro prota se encarga del dragón, así como de los 3 guerreros más débiles. La verdad es que esta pelea termina de forma rápida y, aunque la cosa se comienza a complicar cuando llega la hora de enfrentarse a Luo, al final Mo Fei se une a esta fusión, aumentando el nivel de nuestro prota hasta un punto en el que ninguno de los presentes es rival para él. En eso, Luo libera un poder que había mantenido oculto durante la primera batalla, pero ni así consigue hacerle frente a nuestro prota, quien incluso aprovecha el tiempo para jugar con él. Yuanding se prepara para lanzar un poderoso ataque, pero al final Xia interviene, rogándole a nuestro chico para que le perdone la vida a su antiguo caballero y dándole a este la oportunidad de huir. Nuestro protagonista se desfusiona de las chicas y le da a Lee Xuan la oportunidad de decidir qué hacer con su vida, acompañarlo en su viaje o liberarse por completo. Es allí que la chica toma el curso de su vida, borrando el sello que la unía con nuestro prota y convirtiéndose en un loto gigante, con la intención de permanecer cerca del lado que vio fallecer a su hermana y proteger esa tierra con lo último que le queda de energía. Antes de desaparecer, Lee Xuan se despide de todos y les pide que, así como ella, se encarguen de ayudar al resto de hadas esparcidas por todo el mundo. Mientras tanto, Mo Fei, Xia y Yue deciden permanecer junto a él en una aventura que al parecer apenas comienza, ya que en una última escena, Xia se acerca a nuestro prota y le entrega una semilla de hada color verde que le fue encomendada por la directora y que ahora tendrán que encontrar la manera de liberar.